La iniciativa Yo Te Incluyo el día de hoy va a desarrollar un tema en este podcast increíble: los derechos de las personas con discapacidad en el sistema penal acusatorio. Para esta entrevista, esta información, tenemos hoy a una profesional reconocida de 30 años de trayectoria, especialista en derechos humanos y con un increíble aprecio y admiración por todos los profesionales del derecho. La licenciada Maruquel Castroverde. Bienvenida a la iniciativa Yo Te Incluyo. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan en este podcast. Licenciada, para entrar en materia, y gracias por su participación en esta actividad que llega a muchos lugares a nivel nacional y también a través de la lengua de señas, que en este mes se celebra muchos días para conmemorar también esta importante interpretación y sobre todo a las personas que lo desarrollan como los traductores. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos los panameños, pero para poder definir conceptos, ¿qué sería el sistema penal acusatorio el día de hoy? Muy bien, es importante señalar que el sistema procesal penal de este país sufrió una gran sacudida, una reforma que se retrotrae al año 2011. Gradualmente en todo el país se fue implementando una nueva forma de gestionar los conflictos que admiten la caracterización o la calificación de constituir delitos que tendrían que ser investigados por las autoridades competentes. Y importante tal vez subrayar muy brevemente que antes de la implementación del sistema acusatorio teníamos una forma de abordar estos conflictos a los que me refiero, o de investigar delitos y de luego esa investigación ser sometida a evaluación, a ponderación por un juez o en sus distintas jerarquías, eventualmente por un magistrado, por la sala penal, por la corte. Este sistema vino a reemplazar una lógica escritural, es decir, todo el procedimiento era mayormente escritural con muy poca oralidad, y esa oralidad tenía un peso muy matizado por realmente lo que fuera la valoración que iba a hacer el juez del trabajo de los litigantes en una audiencia. Sin embargo, el sistema penal acusatorio vino a privilegiar la oralidad, es decir, que contaría y pesaría y podría, sin duda, determinar la decisión que se tomara respecto a ese conflicto, cursando por todas las etapas del proceso, en atención a lo que las partes produjeran de información de calidad en esa audiencia. Entonces, se reemplazó la lógica escritural de un expediente por la lógica de la oralidad en audiencias. Y creo que es lo más importante a diferenciar entre un sistema y otro para comprender lo que es el sistema penal acusatorio. Por supuesto, hay otras cosas. Como hablamos de oralidad, Correcto. no solo sería que las partes son las que van a definir lo que se va a depositar, como digo, de información de calidad para determinar una decisión, sino que hay una intervención también en oralidad reclamada a las víctimas de los delitos y a los testigos que pudieran haber sido acopiados durante esa investigación, pero que tienen que corporizarse, que tienen que asumir una presencia activa frente a un tribunal. En este caso hablamos desde un tribunal de juicio, si se llegase hasta allá el proceso, donde esos jueces en inmediación escuchan a estos testigos de parte y parte y pueden hacer una ponderación, una evaluación, no solo de lo que dicen, sino de cómo lo dicen, es decir, cuenta el lenguaje gestual, el lenguaje verbal y los aportes en información, subrayo de calidad. Y hay otras tantas cosas que son puramente jurídicas, como las reglas del contradictorio, qué tanto voy a cuestionar ese testigo, cómo impera la credibilidad de esos testimonios y cómo finalmente entre testigos, peritos y víctimas se puede llegar a una decisión en un sentido u otro, sea porque la fiscalía
impone lo que se llama la teoría del caso, que viene desde la imputación de cargos. O sea, son muchos términos muy, muy jurídicos, pero que en definitiva lo que querría relevar en esta intervención es que se privilegia en este sistema la oralidad y la activa participación en oralidad de las partes litigantes, o sea, el defensor, la querella, la fiscalía, ante jueces que están muy atentos a lo que ocurre. Y bueno, donde la víctima, y eso es un tema muy controversial, donde la víctima es reclamada a intervenir, esa es la regla general, debe intervenir, debe explicar lo que sea que le ocurrió, o sea, debe presentar un relato circunstanciado que se condiga con esa propuesta de la teoría del caso que viene desde la fase de imputación de cargos. Y digo que es un tema muy controversial porque hay víctimas y víctimas. Claro. Víctimas quizás que para los propósitos de esta invitación que usted me ha hecho, cuando se trata de personas con discapacidad y menores de edad, pues hay que tener muchísimo más manejo de conocimientos, técnicas y muchísima sensibilidad para saber cómo intervenir, cómo abordarla con en ese contradictorio del que hablé antes, de ese interrogatorio y contrainterrogatorio, para escudriñar en lo que dice, si es que lo puede decir y cómo lo pueda decir, si podemos darle crédito. Suena duro, pero si le podemos creer a lo que dice o lo que calla. Correcto. Entonces, licenciada, ¿quiénes son los sujetos que participan dentro del sistema que acabamos de desarrollar en su concepto de manera general? Porque es claro que procesalmente y también teóricamente existen muchos temas importantes, pero para hacer este podcast más fluido y para las personas que están visualizándolo el día de hoy, ¿quiénes serían los sujetos? Bueno, como les dije, el proceso implica diferentes etapas. Entonces, de inicio, nosotros debemos pensar en un fiscal, correcto, que es el titular público de la acción penal. Es decir, estamos hablando del Ministerio Público, específicamente de la Procuraduría General de la Nación, entre un cuerpo de fiscales en distintas especialidades, pero todos calificados para ejercer esa acción penal. En una primera etapa, estamos hablando de la imputación de cargos, es decir, recaban dentro de una investigación elementos de convicción que pueden permitirle sustentar que se tiene un delito en esa fase preliminarmente comprobado o probado, porque aunque la norma habla de probado, admitiría eventualmente algunas fisuras o fracturas en donde quizás el fiscal pueda retraerse y decir, bueno, ese delito, como originalmente lo vi, en realidad ahora con más información acopiada durante la fase de investigación, que por lo general son como 6 meses, el término judicial, entonces ahora pienso que esta conducta realmente no es delito, eso puede suceder. Pero en principio el fiscal, evidentemente, si el fiscal va a imputarle, a atribuirle cargos a una persona o personas, esa persona tiene derecho a ser acompañado de un defensor, y no solo en ese acto, sino desde el primer momento en que la investigación se dirija hacia él como un posible autor o partícipe de un hecho que constituye delito. Y además, del lado de la fiscalía también puede haber quien represente a la víctima o los intereses de la víctima, que sería un querellante. En principio, en el sistema penal acusatorio, antes el Estado solo se hacía cargo de las defensas públicas cuando la persona acusada o imputada no contaba con los recursos para asistirse de una asesoría legal calificada, técnica o idónea dentro del proceso. Pero con el sistema penal acusatorio se agregó a la defensa de víctimas, correcto, que también el Estado la asume, es decir, carga con ese acompañamiento legal, el Estado lo asume también para las víctimas. Que es una garantía. Y esa víctima tendría que constituirse en querella, importante, para tener voz y en alguna medida eventualmente voto. Pero sí, para tener una calidad de parte por su pregunta dentro del proceso. Y por supuesto, como hablé de etapas, tenemos una autoridad jurisdiccional presente en esas audiencias por etapas, un juez de garantías, que es un juez constitucional. Y es muy importante tener presente esto porque él es el que va a
ser el garante, el custodio de que se cumpla en ese acto, en la dinámica de esa primera audiencia, digamos, de imputación de cargos, que se cumplan los derechos y garantías legales y constitucionales, pero a cabalidad, debido proceso, para esa persona que va desde ese momento a ser tenida como un imputado y a enfrentar el ius puniendi del Estado en la vocería del fiscal y de la querella que lo acompañe, si va a adherirse a esa acusación en los mismos términos que el fiscal, porque puede tener una querella autónoma, es decir, irse por otro lado y entender que esos hechos se constituyen otro delito más, otros delitos diferentes a lo que el fiscal está planteando. Básicamente esos son los actores en esa primera etapa. Y a posteriori, pues ya en una fase de acusación se mantienen los mismos actores con un juez de garantías y más adelante, después de la etapa, superada la etapa de acusación, entonces tenemos una etapa de juicio, si allá se llega, donde habría entonces a esta persona ya acusada enfrentando un tribunal de juicio compuesto por 3 jueces en derecho. Las mismas partes, pero ya no con un juez de garantías constitucional, sino con 3 jueces en derecho que también tienen que velar porque se cuiden garantías constitucionales dentro de la dinámica de esa etapa del juicio, que es la etapa de definición o decisión de la responsabilidad penal que le quepa a la persona acusada. Ya sea que dicte al final un veredicto de culpabilidad, es decir, la decisión de culpabilidad, una sentencia condenatoria que así lo refleje, o un veredicto de no culpabilidad. Excelente. Otra duda. ¿Cuáles son los principios? Bueno, principios son muchos, no tengo el código procesal a mano. Pero podemos mencionar, vamos a mencionar 3 principios en manera de docencia. Estas son muchas preguntas que yo en distintas capacitaciones siempre me brindan las personas, entonces observo que es como de interés para las personas, ¿no? Sí, bueno, yo tenía entendido que íbamos a conversar, no en tono de una clase de derecho, pero no pasa nada si me están pasando un examen. Pero, a ver, yo creo que debemos destacar, y deriva ya de mis palabras hasta este momento, que hay un principio, y un principio es, a ver, ¿cuál es la lógica, la racional, la filosofía que inspira este proceso? ¿Sí? La dinámica de este nuevo proceso sistema penal acusatorio. A ver, ¿cómo lo entiendo? Es que debe estar inspirado por ciertos valores. Correcto. Entonces, por eso hablamos de principios. O sea, es como la filosofía que inspira la construcción de este nuevo proceso que se supone debería estar identificado específicamente, y yo quiero privilegiar, relevar el principio de la dignidad humana, o sea, de respeto a los derechos humanos, que evidentemente dentro de la dinámica de lo que he ido hablando, pues está el principio de oralidad, ¿sí? De la inmediación, claro. Hablé de la concentración de los actos, de la economía procesal, de la publicidad y otros tantos. Excelente. Más que un examen, usted sabe que hay muchas personas que me preguntan también que dentro de esas garantías de derechos humanos, ¿qué sucede con las personas con discapacidad? Y yo hice esta introducción porque precisamente muchas personas que nos visualizan no son estudiantes de derecho, pero sí les gusta mucho el tema, porque saben que el tema legal muchas veces no es accesible o no se tiene como ese concepto de qué sucede con las personas con discapacidad dentro del sistema. Existe ahorita mismo esa equiparación dentro de lo que es, ejemplo, en la fase de investigación, en esa atención de víctimas. ¿Cuál sería algo que a usted le gustaría resaltar dentro de esa evolución? Porque sí es importante que todos los días avanzamos un poquito como país para esa inclusión dentro de nuestros sistemas. O sea, todos los días aprendemos y cómo generamos esos cambios, ¿no? ¿Qué sería ese punto importante que usted ve en el tema de la atención de víctimas? Bueno, es importante también aquí señalar que dentro de la Procuraduría General de la Nación hay un modelo de gestión que es la forma de organizar
los servicios en justicia penal que debe prestar la institución a través de todos sus fiscales y auxiliares a lo interior de la institución. Entonces hay una etapa, por ejemplo, y una sección de atención primaria, que es donde usted acude cuando usted quiere presentar una denuncia o si ya está acompañado de un abogado, lleva una querella penal, que la querella se traduce en una suerte de o una especie de acusación particular. Es decir, donde usted señala quién es la persona que presuntamente cometió el delito, qué delitos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar y otros detalles que son relevantes, están detallados en el Código Procesal Penal, que es lo que debería satisfacerse en esa querella para ser tenida como parte como querellante. Pero si usted quiere es informarse, buscar orientación, usted cree que ha ocurrido un delito y usted quiere examinar, explorar el camino a recorrer, usted la primera puerta que toca es la sección de atención primaria. Y allí usted va a encontrar un personal idóneo que por turnos en todo el país está preparado, capacitado para atenderlo. Pero usted va con un caso en que la víctima es una persona con discapacidad. Y aquí, aunque no voy a entrar porque no es materia de mi especialidad, los tipos de discapacidad, pensemos en una víctima menor de edad, probablemente, donde van concurriendo lo que se llama las condiciones de especial vulnerabilidad para transitar por ese camino del proceso. Claro. Usted va a tener muchísimo más cuidado de cómo va a intervenir con esa víctima. Entonces, volviendo a atención primaria, cuando usted tiene esta situación de un caso, vamos a hablar de algún tipo de violencia contra esta víctima menor de edad con discapacidad y la discapacidad, digamos, que sea no visible, porque puede haber visible, voy a hacer una distinción muy sencilla, las que son visibles, puede ser que esté en una silla de ruedas, por ejemplo, que no pueda movilizar sus piernas, Claro. O puede ser también que lleve un bastón de manera permanente porque ya está teniendo alguna dificultad en su visión, es decir, la está perdiendo por alguna enfermedad congénita o la razón que sea. Usted puede apreciar esa discapacidad, pero puede ser también que no la vea y es quien acompaña a ese niño o niña quien dice tiene una discapacidad de tal tipo, ¿sí? Claro. Y le habría ocurrido, me parece que le ocurrió, o creo que ha sido abusada, vamos a decir, sexualmente por un familiar. Ya esta comunicación de esta posibilidad de que ocurrió esto va a abrir un camino que tiene que estar necesariamente sensibilizado al tipo de información que se está adelantando preliminarmente y a lo que se puede observar en la víctima. Pero también pudiera, ya digo, no observarse. Pero desde que lo comunico, ahí ya debe haber un trato humano respetuoso de la dignidad empático de esa persona, ¿sí? Ya sea un niño o una niña, porque también podemos señalarlo que hay personas con discapacidad cognitiva que aunque aparenten ser un adulto, porque su edad cronológica es la de un adulto, en realidad el desarrollo cognitivo, neurocognitivo de esta persona es compatible con un niño de 5 o 7 años. Correcto. Que son las víctimas que cabe señalar, son las mayormente impactadas por la violencia sexual en sus diferentes expresiones. Desafortunadamente, esa es una realidad del país y del mundo. Luego de allí, entonces, interviene, además de esa primera entrevista con el fiscal que esté de turno y sus auxiliares, que son los asistentes operativos, el camino hacia la unidad de protección a víctimas y testigos, de atención y protección a víctimas y testigos, que es UPAVIT. Y es importante destacar que UPAVIT tiene un protocolo de atención. Es decir, ellos tienen un documento escrito con pasos específicos que ellos han estudiado, todo su recurso humano, todo ese equipo que se tiene allí, que me precio de conocer, con quienes trabajé muchos años, es un recurso humano muy, muy capacitado técnicamente, sensibilizado, es decir, desde su individualidad hay una sensibilidad a flor de piel que se combina exitosamente con
su idoneidad técnica profesional para el mejor abordaje de los casos que se presentan, específicamente cuando se trata de víctimas en especial condición de vulnerabilidad, y qué más decir cuando pudiera ser un caso de violencia por motivos de género. Digamos que esta violencia es contra una niña y la niña presenta una discapacidad. La verdad, doctora, yo estoy meditando tantas cosas necesarias, pero también importantes de destacar. Si bien todos los sujetos dentro del sistema, incluyendo a la parte privada, debemos comenzar a generar esa empatía, que ya en distintas áreas lo observo, porque en este caminar de conocer, trabajar con el Ministerio Público, con el órgano judicial, están los esfuerzos para comenzar también a desarrollar en todas las áreas, crear esas unidades de inclusión y equiparamiento. Pero dentro de todo este caminar también comprendo lo importante que es el rol de los abogados privados en capacitarnos. Así es. Porque siempre está el estigma del Ministerio Público, del órgano judicial, del rol de los jueces, del rol de los fiscales. Pero ¿qué pasa con la parte privada? Uh-huh. Entonces, ¿cuándo nos capacitamos con el lenguaje inclusivo? Y no es una crítica, es una retroalimentación. Así es. Y es muy importante, yo lo observaba muy detalladamente y la analizaba y sentía, qué orgullo. Qué orgullo. Lo que pasa, Lisen, es que a pesar de que uno tiene los conocimientos, cómo los analizas Uh-huh. hace el cambio completamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cómo tú los aplicas, cómo lo desarrollas. Porque es verdad lo que usted dice, a veces nos preparamos para exámenes, pero no para el análisis y la empatía dentro de las instituciones. ¿Y qué sucede con la parte privada? ¿Cómo yo brindo esa capacitación? ¿Cómo yo desarrollo, siendo abogado, penalista, que yo observe víctimas con discapacidad? ¿Qué debo trabajar? Porque no solo estamos hablando del rol de los espacios físicos, sino también de esa inteligencia emocional que usted hablaba mucho, sobre ese desarrollo, ese comportamiento que tengo que tener con las víctimas. Así y es. También, ojo, no tenemos que olvidarnos de las personas que están investigadas o que están en algún tipo de fase dentro del sistema, porque muchas veces se nos olvida esas garantías y también ellos son parte, porque no podemos obviar el tema de la presunción de inocencia. Entonces, inclusive también dentro del sistema penitenciario. Entonces, todas estas fases son importantes de garantizar, mantener esa dignidad humana, de resaltar esa importancia de capacitarnos, de utilizar tal vez ese lenguaje apropiado. Y hablamos algo muy importante, Lisen, detrás de cámara, Uh-huh. sobre el tema de no crear esa lástima, sino esa dignidad. De decir, está bien, tú eres una persona con discapacidad o eres familiar de una persona con discapacidad, pero te tengo que tratar como una persona con dignidad humana, hablarte coherentemente y resaltar dentro de ese desarrollo como ser humano, de que el sistema lo vea como un igual. Así es. Es un gran desafío. Es un desafío que parte por conocer quiénes somos. Eso es un proceso también, hablando de procesos de maduración, de introspección y de mucha honestidad, porque no siempre podemos manejarnos con el rostro expresando esa empatía, esa sensibilidad. Hay que tomar conciencia que a veces decimos unas cosas, pero nuestro rostro está diciendo otras. Claro, ¿sí? Ese lenguaje corporal. Parece mentira, pero es muy cierto que podemos estar expresando y sin palabras, acogida, apertura, compasión, comprensión, empatía, pero también diciendo todo lo opuesto, todo lo contrario, fastidio, rechazo, negación, incredibilidad, ¿sí? Cuestionamiento, y el sistema puede ser muy hostil también. Claro. en ese primer momento de contacto, y en lugar de acoger
cumplir con el derecho y la obligación de cumplir derechos de acceso a tutela judicial efectiva desde el primer momento, el acceso a justicia propiamente tal, de que te abro la puerta pero te acompaño en el camino para que sientas que fluyen los procedimientos, los trámites y que no realmente te tengo sometido, encerrado, tanto como encarcelado a la par de a quien tú estás acusando, que ocurre mucho con las víctimas. Con respecto a las personas imputadas o acusadas y eventualmente procesadas que han de cursar también el proceso en tal calidad y tienen una discapacidad, pues el principio de respeto a la dignidad humana o a los derechos humanos inherentes a la persona por solo serlo, han de serles reconocidos sí o sí. Y es más, de paso, uno de los reproches del sistema que se le ha hecho al sistema penal acusatorio es que es extremadamente garantista con respecto a esos derechos y garantías constitucionales del acusado, esto entendido en detrimento de los derechos de la víctima, que aun cuando el Código Procesal Penal proclama que deben ser tratados en igualdad de condiciones, este es uno de los principios, la igualdad de las partes, en realidad lo que se percibe en unos casos más que en otros es que hay una desigualdad de las partes por todo el rigor con que se exige a la víctima como acusadora, como testigo única en muchas ocasiones y en los casos de violencia más, se le exige probar lo que dice y probarlo al extremo de tener que sostener esta palabra, esta narrativa circunstanciada, este relato invariable desde el día 1 hasta el final para que se le crea. Esos rigores no se perciben iguales para la persona que en posición de acusado ha de enfrentar el ejercicio del ius puniendi en la vocería de un fiscal y de una querella que lo acompañe. Pero sí, quizás para otra ocasión, revisar cuáles son las condiciones del sistema penitenciario para poder reconocer esos derechos a dignidad humana para todos quienes tienen que enfrentar bajo medida de detención preventiva, es decir, intramuros en una cárcel, tienen que esperar esos 6 meses de investigación y ver qué ocurre con ellos al interior de esas cárceles o de esos pabellones, de esas celdas dentro de los pabellones, y esas condiciones, si son atenidas o no a derechos humanos, yo creo que es un hecho público y notorio en este país. Los medios de comunicación han surtido de información a la gran colectividad de este país de cómo está la situación al interior de las cárceles de nuestro país y contestarse ustedes solo con eso, si se está cumpliendo, aunque he escuchado algunas buenas noticias sobre el trabajo que se pretende hacer para desahogar esa población penitenciaria que nada más pensando en hacinamiento podemos concluir cómo será que en lugar de estar esperando que se resuelva su caso confiadamente, con acceso a agua potable para bañarse todos los días, que su comida tiene el valor nutritivo consecuente para preservar su salud y respetar, porque el derecho a la vida y a la integridad física lleva consigo el poder preservar el día a día de esta salud en esas condiciones. O sea, si nada más pensamos en condiciones de internamiento, con comida, con acceso a medicina también, ¿no? Con atención como médica. El subsistir. El entretenimiento, ¿por qué? Porque la mente hay que mantenerla ocupada. Si no la tenemos ocupada pasan muchas cosas. Y ahí, por ejemplo, los criminólogos, que esa es otra de mis pasiones, yo también estudié criminología, hablan de que encerrado entre 4 paredes, sin otra ocupación, se me pueden ocurrir muchas cosas muy malas, y puede ser que ahí también está la raíz de esos brotes de violencia de unos contra otros en un ambiente que pareciera no darte otra alternativa, que tienes que hacer cualquier cosa para sobrevivir. Exactamente. Así que eso también lo podríamos hablar. Imagínese en un ambiente que usted acaba de explicar de manera muy clara,
una persona con discapacidad. Creo que ese es un tema de otro podcast. Sí. Precisamente yo tengo la idea, esto era como yo le expliqué previamente, era como una manera introductoria. Poco a poco voy a estar invitando a otras personas, a otros especialistas y también profesionales de la parte pública, privada, que nos brinden esas diferentes ventanas para retroalimentarnos, para desaprender y buscar una mejor o un mejor desarrollo de todos estos principios necesarios para llevarlos a la práctica y poder generar esa empatía que busca Yo Te Incluyo. Porque precisamente con todos estos conocimientos que todos los profesionales tienen, con estos podcasts estamos llegando a muchas personas que hoy por hoy no tienen ese acceso, tal vez a esos conocimientos. Muchas personas están en sus hogares. Alguien me dijo hace poco cuando fui a Chiriquí, te vi en Paso Canoa. Entonces es el increíble utilizar las plataformas digitales para poder ayudar a esas personas y tener esos accesos, esos principios. Y la verdad, yo le agradezco dentro de su apretada agenda haberme brindado este espacio. La verdad la he escuchado con un detenimiento y un análisis, pensamiento crítico de poder comprender que necesitamos no solo ejercer nuestros puestos desde una visión como profesional, sino en la parte académica. La felicito, la Muchas admiro gracias. y muchas gracias por haber participado. Comento, esto va a ser una serie de podcast que vamos a tener, porque se generan muchas dudas académicas y de aprendizaje, pero creo que sería muy importante empezar a dividir todas las fases y todas las partes que conllevan en involucrar a todos los sujetos dentro de la materia procesal. Muy bien. Gracias. Buenas tardes.